en esta compu. Hoy alguien me había pedido sobre las clases de la que hicimos ayer de repaso que les mandara el video. Yo mandé el enlace porque lo había grabado, lo había subido, no me acuerdo si a OneDrive o alguno de esos en la nube. Si algún otro lo necesita me lo pide o circúlenlo entre ustedes, así pueden acceder al que le interese parte de lo que grabamos ayer, porque no grabamos desde el principio, porque no lo habíamos obtenido en cuenta y después justo algún compañero se lo pidió a Sol y ahí nos pusimos a grabar. Objetivo de la clase de hoy, vamos a dar un tema de muchísima actualidad, que es cómo impactó o cómo sigue impactando el COVID en el mundo del derecho laboral. No lo vamos a agotar a este tema aquí, ¿por qué? Porque está vinculado con la dinámica de cómo sigue la normativa evolucionando, y vamos a dejar seguramente una clase complementaria para días antes del cierre del cuatrimestre, así volvemos a reactualizar en ese momento qué es lo que ha pasado con la normativa. Para que no quede ninguna duda, sobre este tema de clase de hoy, miércoles, no entran preguntas en el parcial, para que no genere ningún tipo de ruidos. El parcial ya está hecho, está colgado, y no incluye preguntas vinculadas con el tema que estamos dando en el día de hoy. Y para los que no estuvieron ayer, reitero, mañana a las 20 horas yo voy a estar nuevamente conectado, voy a mandar el enlace hoy mismo, voy a estar conectado desde las 20 para seguir evacuando dudas y consultas que hubieran previo al parcial. Así que el que puede, le interese, con todo gusto estoy ahí, sin límite de horario, sin límite de tema, preguntan lo que se les ocurra y en el tiempo que sea necesario. Son como clases de apoyo previas al parcial. Antes que yo arranque, ¿alguna duda o alguna pregunta vinculada con esto? Con esto no, con cualquier cosa. ¿Alguna pregunta, digamos? ¿No? No hay pregunta. Perfecto. Bien. ¿Dónde está este material y de qué vamos a hablar? El material lo van a encontrar más adelante porque está más vinculado con la parte de extinción. Me pasé de largo. Perdónenme. Se llama Extinción a la luz del COVID-19, esa es la carpeta. Ahí adentro van a encontrar una gran cantidad de resoluciones, disposiciones, decretos y jurisprudencia, etcétera, etcétera, que no recomiendo leer por ahora, porque lo que les va a generar es mucha confusión. Entonces, salvo temas muy puntuales que ustedes tengan algún interés, vayan, abran y lean, pero no hagan una lectura lineal de toda esa información, porque posiblemente les genere más ruido que solución. Entonces, mi objetivo en la clase de hoy, van a ver que sin referenciar a números de decretos, de DNU, es decirle dónde estamos parados y qué ocurrió desde marzo del 2020, cuando la pandemia azota a todo el mundo, incluido Argentina, e impactan en la vida. No voy a contarles cómo impacta en la vida diaria, porque ustedes lo sufren igual que todos los habitantes, sino qué pasa con eso, qué pasó con eso en el mundo del derecho laboral privado. Es posible que a algunos de ustedes, los que están trabajando y han estado trabajando, les haya tocado de manera directa vivir la realidad de las disposiciones y que hayan podido a lo mejor utilizar sus pensiones en los términos del 223 bis, que a lo mejor tengan un teletrabajo vinculado con esto. Entonces, lo que me gustaría es que el que ya ha tenido algún impacto de COVID, nos cuente qué le pasó con su trabajo en este periodo de un año que ya llevamos. ¿Alguno ha tenido alguna afectación producto de las disposiciones de COVID en el mundo del derecho laboral? Sí, Diego, ¿nos querés contar o aportar algo? Sí, no hay problema. Yo trabajo en una agencia de extensión del INTA. No sé si todos saben lo que es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y bueno, la agencia de extensión trabaja directamente con los productores, así que nos afectó bastante. Así que bueno, tuvimos que generar un reglamento equilibrado, porque seguimos yendo a la agencia, pero menos horas, menos días.
para mantener una atención al público, y al mismo tiempo seguimos visitando a los productores y asistiéndolos en todo lo que podamos. Lo que sí se han hecho muchas capacitaciones y asesoramientos, que los que se pueden hacer se hacen virtuales. Lo que pasa es que bueno, hay sectores, trabajamos con sectores vulnerables, obviamente, que no tienen acceso a la conectividad, así que, por ejemplo, trabajamos con el programa Pro Huerta, que es de entrega de semillas y acompañamiento en huertas familiares y comunitarias, y eso hay que hacerlo directamente, entonces se sigue haciendo. Bien. Y respecto de tu vínculo laboral, ¿tuviste con suspensión de las relaciones laborales o siguieron normal, cobraron igual, remuneración de la misma forma? Recordemos No, que trabajando para el INTA, obviamente Diego no está alcanzado en principio por ley contrato porque es empleado público. somos todos empleados públicos, la gran mayoría de planta permanente o transitoria, y algunos solamente con algún tipo de contrato, pero han ingresado un grupo grande a planta el último año, que son los de Pro Huerta, básicamente. ¿Algún otro de ustedes ha tenido alguna afectación vinculado con el mundo laboral y el COVID? ¿No? De los que no están visibles porque no encienden cámaras, alguien, si lo quiere hacer por chat, me puede poner algo. O en principio no. Es muy baja la afectación, es posible que todavía estén varios de ustedes sin incorporarse al mercado laboral, entonces por eso no lo han tenido. ¿Por qué? Porque la realidad es que la afectación fue altísima. Entonces vamos a hacer un análisis macro de qué es lo que ha pasado y después vamos a desmenuzarlo en lo micro y ver qué es lo que está ocurriendo hoy. Lo primero que sucedió allá en marzo del 2020 es que como consecuencia de la declaración de la pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud, a la cual Argentina también adhiere y hace extensiva la misma declaración, recordarán que apareció una suspensión de actividades y empezamos a utilizar siglas que seguramente ustedes las han escuchado, las han leído en los diarios, pero que al principio eran como China básico. La primera sigla que apareció por ahí fue el ASPO, ¿se acuerdan? El ASPO, después apareció el DISPO, entonces empezamos a utilizar denominaciones, que era el aislamiento social preventivo obligatorio, después fue el distanciamiento, y esto que tiene que ver con algo que ustedes sí conocen como todo ciudadano, porque estamos sujetos a estas disposiciones y en la actualidad estamos con un nuevo paquete de medidas producto del último DNU, por lo que se ha conocido, se ha denominado como la segunda ola, llevó a que esto impactara en las conductas y obviamente en las conductas laborales. Entonces, lo primero que ocurrió con el aislamiento social preventivo y obligatorio es que se dispensó a los trabajadores de concurrir a prestar sus tareas en los lugares que habitualmente lo hacían. No solo se dispensó, sino que se prohibió la circulación. Recordarán que arrancamos con etapas que con las mal denominadas o denominadas cuarentenas por determinados periodos, que luego se fueron prorrogando y se fueron ampliando. Lo que nos interesa aquí, que es lo que quiero que tratemos de entre todos ver y recordar y ponerle este contexto jurídico, es qué pasó con eso que eran disposiciones de alcance general para toda la ciudadanía, con los trabajadores, específicamente con los trabajadores en relación de dependencia en el ámbito del derecho privado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no estamos hablando en principio de Diego, sino que estamos hablando de aquel que trabajaba como empleado de comercio, que trabajaba en un transporte de pasajero, que trabajaba en un corralón, que trabajaba en un galpón de empaque. Bueno. Entonces, lo primero que ocurrió es que hubieron determinadas actividades que fueron consideradas y declaradas como esenciales. Aquellos trabajadores que pertenecían a esa categoría de actividades esenciales siguieron prestando sus tareas, siguieron concurriendo y pudieron transitar y ejecutar las tareas, y aquellas que no eran esenciales eran directamente actividades que se suspendieron y esos trabajadores se quedaron en sus casas. Entonces, un primer tema a analizar desde el punto de vista
del derecho laboral, que a esta altura ustedes ya tienen herramientas como para poder verlo, es, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió con esas relaciones laborales? No con los que siguieron trabajando, porque los que siguieron trabajando vamos a ver alguna cuestión muy puntual, pero lo cierto es que ahí el contrato continuó. ¿Qué pasó con los otros? ¿Existe en lo que ustedes conocen ya de la ley contrato de trabajo alguna disposición con semejante alcance que implique una suspensión de la relación laboral por un plazo incierto e indeterminado o que se vaya prorrogando? ¿Qué se les ocurre? ¿Poco nada? Las suspensiones previstas son de poco tiempo, son por 30 días. Y bueno, ¿Cuáles aparte son los fueron supuestos de suspensiones previstas? A ver. por falta de trabajo o por fuerza mayor. Igual están suspendidas también a su vez por DNU, entonces tampoco se pueden Bien. utilizar. Bueno, Diego avanza un poco más porque obviamente tiene más elementos. Entonces, lo voy a frenar un poco a Diego porque el resto a lo mejor no tiene esos elementos. Vamos de a poco. Sí nos dijo él algo que ustedes a esta altura ya saben, porque es parte del parcial, porque lo han visto cuando han visto suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, que para la ley contrato hay suspensiones previstas como potestad del empleador, fundada en las que se denominan genéricamente causales económicas, que son falta de disminución de trabajo, como dijo Diego, o fuerza mayor. ¿Eso se acuerdan? Aparte de las suspensiones disciplinarias, que no sería el caso porque aquí no estamos sancionando a nadie. Ahora, la característica que tienen esas suspensiones es que las debe comunicar el empleador en la medida que, si son colectivas, tramite el denominado procedimiento preventivo de crisis del artículo 98 de la Ley de Empleo, y tienen una característica muy particular, es que no generan derecho a salario. Por lo tanto, si estuviéramos en presencia y pudiéramos usar la herramienta de las suspensiones por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor que es evidente porque el COVID como pandemia es una causal de fuerza mayor, lo que hubiese pasado es que si el empleador hubiese aplicado esta herramienta, hubiese tomado esta herramienta, no hubiese pagado salarios. Por plazos acotados, como dice Diego, sí, porque recuerden que las suspensiones tienen plazo cierto, determinado, y aún siendo acumulada no pueden superar de 90 días, etcétera, etcétera. En la práctica, ¿qué pasó? Desde el primer DNU, el Estado Nacional dijo, momento, no van a concurrir a trabajar, salvo que sean esenciales, pero aún no yendo a trabajar, van a tener derecho a salario. O sea, garantizó que los trabajadores suspendidos por vía de hecho por este DNU en función de la pandemia, lo mismo siguieran cobrando remuneración. Entonces, no estamos en presencia de la aplicación de una suspensión en los términos de la ley contrato de trabajo, sino que el propio Estado, el poder del príncipe, resolvió ante la emergencia decir, prohíbo que circulen, prohíbo que trabajen, pero lo mismo van a cobrar salarios. Obviamente, esto que iba a tener y que tuvo un impacto en la mayoría de las empresas, con mayor razón en las pymes, en las pequeñas empresas, vino de la mano de los denominados, ustedes los habrán escuchado, ATP, que eran ayudas económicas que el Estado le fue dando a los propios empleadores para que pudieran pagar parte de las remuneraciones de esos trabajadores que no estaban produciendo. Voy a decir algo muy obvio, pero que a veces es importante volver a graficar. Ustedes a esta altura ya tienen mitad de materia cursada, saben que ese salario que el trabajador percibe, el empleador lo paga justamente como consecuencia de haber recibido la puesta a disposición de la fuerza laboral. Esto lo hemos estudiado. Entonces, si la puesta a disposición de la fuerza laboral no se da, porque obviamente por las medidas de emergencia dictadas por los DNU estaba prohibido circular y prohibido ejecutar la tarea, lo que se terminó pagando no era una contraprestación por recibir ninguna fuerza laboral, sino que más allá de que lo siguiéramos denominando salario, no cumplía con los requisitos. Pero lo cierto es que el Estado, priorizando con una lógica
muy razonable de que si los trabajadores no cobraban, la crisis se iba a agravar, lo que resolvió es que se seguían pagando el mismo importe en principio que lo que se venía cobrando como salario, aun cuando no hubiera puesta a disposición de fuerza laboral. Hasta acá creo que no he dicho nada nuevo porque ustedes esto deben conocerlo, deben saber, más allá de que ninguno se vio afectado porque no trabajaba y Diego como empleado público lo mismo siguió y siguió seguramente cobrando. Ya saben, porque les habrán comentado, y que durante una etapa muy importante de la pandemia, lo que hubo es una suspensión de las actividades, pero así todo, el trabajador siguió cobrando. ¿Qué resolvió en los primeros DNU el Estado y ha seguido prorrogando y sigue vigente hasta el momento? Como nos anticipó Diego, el Estado dice, señores, se suspenden los despidos sin justa causa. ¿Hasta cuándo? Y se suspenden porque fueron por distintas fechas y siguen hoy suspendidos. Se van prorrogando, prorrogando, prorrogando. Entonces, en definitiva, respecto de ese punto, el Estado lo que ha hecho, o sea, el propio Poder Ejecutivo, a través de los decretos de necesidad y urgencia, que luego han sido ratificados por la bicameral, prohíbe que hayan despidos sin justa causa. Con lo cual, solo podrían haber, en principio, despidos con justa causa. Pero no solo prohíbe esos despidos, sino que también prohíbe utilizar como causal de despido la falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor. Es decir, las causales económicas también están suspendidas. Y no solo ha suspendido esas causales a los fines del despido, sino que tampoco se puede aplicar a los fines de las suspensiones. En concreto, a la fecha, desde marzo del 2020 a mayo del 2021, porque ha seguido prorrogado, el empleador no puede despedir sin causa, no puede despedir invocando las causales económicas, ni puede suspender invocando las causales económicas. Es decir, debe mantener las relaciones laborales vigentes como estaban al marzo del 2020 y solo queda como alternativa, en principio, lo que se denomina el despido causado, que si bien todavía no hemos visto extinción, y lo vamos a ver ahora después del parcial, a esta altura ya lo hemos mencionado varias veces y ustedes saben que en la legislación laboral argentina el empleador puede, en principio, despedir sin causa o con causa. Hoy sin causa no lo puede hacer, lo único que le queda es hacer una extinción motivada, causada. Y cuando hay causa, y me anticipo ya a explicarles que la causa para la ley no es cualquiera, es lo que se denomina injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. Va de vuelta. Injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral. Ese es el artículo 242 que vamos a estudiar en extenso la semana que viene. Entonces, producto de la declaración de emergencia sanitaria de la pandemia, desde marzo del 2020 a la fecha, porque se encuentran vigentes por prórroga los DNU, que no tiene sentido que apliquemos número, el empleador no puede despedir sin causa, no puede despedir por causas de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, y no puede suspender por causa de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. ¿Qué sí puede hacer? ¿Cuál fue el canal que el Estado, que el Gobierno Nacional, a través del Poder Ejecutivo, encontró como canal válido? Aplicar algo que ustedes ya conocen, que se denominan las suspensiones concertadas, las del famoso 223 bis, que la habrán escuchado en estos tiempos hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque estas suspensiones que permiten acordar entre el empleador y la asociación sindical o el trabajador de manera individual, se tienen como característica, primero, que no están sujetas a un plazo, cosa muy importante, porque como Diego había recordado, las suspensiones económicas tienen límite en el año, están sujetas a plazo, son acotadas. Estas no están sujetas a plazo. Y lo segundo y más trascendente es que estas suspensiones concertadas del 223 bis permiten que el trabajador cobre una compensación durante el periodo de la suspensión. A diferencia de las que antes hemos mencionado y ustedes conocen,
como suspensiones fundadas en causa objetivas de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, que no llevan ninguna contraprestación económica, las concertadas del 223 bis, esto ya lo han visto seguramente con Sergio, sí tienen una posibilidad de negociar. ¿Y qué es lo que se negoció? Porcentajes. Un 60, un 70% de la remuneración era lo que el trabajador cobraba, parte a veces con el ATP y parte con el propio empleador, a veces todo con el ATP, y esto los sindicatos fueron haciendo acuerdos donde pusieron las pautas de cómo eran estas suspensiones. De hecho, a nivel macro, la CGT y la UIA hicieron un acuerdo que fueron prorrogando, donde estipularon cómo eran las pautas de estas suspensiones en los términos del 223 bis, que iban a permitir que los trabajadores que no eran esenciales, que no estaban teletrabajando, es decir, no estaban trabajando desde su casa, se quedaban sin poner a disposición la fuerza laboral, pero al menos cobraban esta contraprestación de esta suspensión. Ese esquema se ha mantenido hasta la fecha. Más acotado, es poca la gente que ya ha quedado en los términos de relaciones suspendidas. ¿Por qué? Porque muchas actividades volvieron a poder ejecutarse. Después que terminó la primera etapa de la prohibición de circulación y salimos del ASPO y pasamos al DISPO, muchas actividades volvieron a poder ser ejecutadas, entonces en función de eso los trabajadores volvieron a cumplir con sus tareas. Pero, ¿qué ocurre? Estamos desde el viernes pasado con un nuevo DNU publicado donde se restringen otra vez, según la velocidad de contagio que tenga el virus, se restringen determinadas actividades y estamos, no igual, pero acercándonos nuevamente a lo que fue el inicio de la pandemia. Es decir, trabajadores que no pueden ejecutar las tareas y que al no poder ejecutar las tareas el empleador lo mismo tiene que pagar, y ahí empezamos con ese tireo. En el medio, no importa fechas, porque lo que quiero hoy es que entendamos lo conceptual, el propio Poder Ejecutivo modifica en alguna medida esto del 223 bis y dice, bueno, no solo lo que va a cobrar es una contraprestación como suma no remunerativa, cosa muy importante, porque al ser no remunerativa hay una reducción en los costos para el empleador, sino que a su vez hay otro grupo que hasta aquí no hemos mencionado de trabajadores que sigue vigente, que son los trabajadores eximidos de concurrir, aun cuando su actividad pudiera ser considerada esencial, porque son el grupo de los denominados trabajadores de riesgo. ¿Quiénes son los trabajadores de riesgo? Aquellos mayores de 60 y aquellos que tienen comorbilidad o problemas de salud previo que puedan verse afectados o agravados en caso de ser contagiados. Entonces, esos que arrancaron allá en marzo, que se han mantenido en el tiempo, están eximidos de concurrir, aun cuando su actividad se estuviera ejecutando, aun cuando fueran de una actividad esencial. Y esos trabajadores lo mismo, estaban dispensados y cobraban la remuneración. Pues bien, allá por agosto del año pasado, agosto-septiembre, a estos trabajadores el Estado dice, si bien van a seguir cobrando, lo que se les va a pagar, se les paga como no remunerativo también. ¿Para qué? Para que hubiera una reducción en el costo del empleador. O sea, el trabajador que esté eximido por ser mayor de 60 o tener comorbilidad previa, sigue cobrando, pero lo que percibe, lo que cobra, lo cobra como suma no remunerativa. Entonces, repasando, tenemos quienes directamente no podían circular ni trabajar, eso se fue abriendo y ahora se ha vuelto a restringir. Quienes estaban eximidos de concurrir a trabajar porque eran mayores de 60 o tenían factores de riesgo, mujeres embarazadas, etc., que sigue estando plenamente vigente, y aparece, hace cosa de 30 días, un nuevo escenario que es los vacunados. Estoy haciendo todo este cuento de algo que ustedes deberían estar viviendo, porque es lo que nos está pasando a todos. O sea, y la dinámica de esta no es un cuento de historia, es lo que les ocurre a ustedes en la familia.
¿qué es esto de los vacunados? A partir de la existencia de la vacuna como tal y de la difusión de la vacuna, se empezó a analizar qué efecto tenía respecto del mundo laboral que el trabajador estuviera protegido con la vacuna. Se dictó una resolución conjunta número 60 entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, donde lo que se ha contemplado es que si el trabajador que estaba eximido de trabajar porque era mayor de 60 ha recibido una dosis de cualquiera de las vacunas que en el mercado se están colocando, transcurrido 14 días de eso, puede ser convocado a trabajar porque tiene una supuesta protección. Entonces vamos de vuelta, porque ahora aparece un nuevo subgrupo, que son los mayores de 60 con una dosis de vacuna transcurrido 14 días. En ese caso, ese trabajador deja de estar eximido, debe concurrir a trabajar y la resolución conjunta, que es bastante interpretable, no resuelve qué pasa si el trabajador no se quiere vacunar. Porque obviamente el vacunarse o no vacunarse es una decisión personal. Dice que de buena fe se buscará la forma en que se resolverá, pero no termina de explicar mucho cómo, porque ya hay casos donde el empleador dice, che, tenés 65 años, al grupo etario tuyo ya lo están vacunando, decime si te vacunaste. No, ¿por qué? Porque yo no me voy a vacunar. ¿Por qué? Por una cuestión personal, porque no creo en la vacuna, no creo en el virus, esto es una conspiración china, por los motivos que sea, no me quiero vacunar. Punto. Bueno, ¿qué hacer frente a esa situación? La resolución conjunta solo dice que de buena fe deberán las partes buscar de qué manera resolverlo, pero no da más soluciones que eso. Entonces, ahí nos acaba de aparecer, en fecha bastante reciente, esta nueva subcategoría, que son los trabajadores que están eximidos de concurrir a trabajar, pero que en principio, si estuvieran vacunados y han transcurrido 14 días, pueden ser convocados lo mismo obligatoriamente. El panorama no es ese nada más, es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque también existe desde el comienzo otra categoría de trabajadores, que son los trabajadores que en principio, sin estar eximidos por ser mayores de 60 o tener factores de riesgo, debían quedarse en sus hogares al cuidado de los menores que estuvieran a cargo por el tema de la suspensión de la escolarización. Entonces, durante todo un periodo hubo trabajadores y trabajadoras que no concurrían, aún no siendo de aquellos que fueran de factor de riesgo, porque en principio lo que estaban era el cuidado de los hijos escolarizados. Cuando a fin de año, sobre diciembre, terminaron los ciclos electivos, apareció una nueva disposición donde suspendió esta posibilidad de no concurrir a trabajar. Ahora, al haber comenzado nuevamente el ciclo lectivo del 2021, volvió a ponerse esta posibilidad, esta suspensión, con la característica de que había que acreditar, que hay que acreditar si hay presencialidad o no, los horarios, que sea efectivamente la persona que va a estar a cargo del menor, etcétera. Como verán, no estoy ni mostrando las resoluciones ni los decretos porque no quiero complicarlos con la letra fina terminológica. Quiero que tengamos lo macro para después sí vamos a ir seguramente más adelante del cuatrimestre a ver lo micro. Entonces, esto generó y ha generado todo otro campo de discusión. ¿Por qué? Porque la primera resolución del Ministerio de Trabajo que dispuso esta situación de los trabajadores al cuidado de menores y que luego lo amplió de personas a cargo, en su artículo 3, cuando lo dice que se entenderá como que son ausencias justificadas. Y no dice de manera expresa que tendrá derecho a cobrar salario si tomara ese tipo de licencia. El artículo primero, que es el que dispensa a los trabajadores con factor de riesgo, sí dice que están dispensados y que en ningún momento podrán perder derecho a cobrar su salario. Pero el artículo tercero, que habla de los que van a cuidar a los menores, no dice expresamente. Y ahí se ha generado toda una discusión interpretativa de
si es solo una falta justificada que no genera derecho a salario, o por el contrario, que debe generar derecho a salario. Se imaginarán que las empresas dicen esto no genera derecho a salario y los trabajadores, con su justo fundamento y razón, y los sindicatos dicen esto sí genera derecho a salario, porque si no, ¿qué sentido tiene? Yo no me voy a poder quedar a cuidar a mi hijo que no está pudiendo asistir al colegio porque están suspendidas las clases o que está yendo una semana sí y otra semana no, porque si yo no cobro, ¿con qué lo alimento a mi hijo? Entonces, la discusión es una discusión entre técnica jurídica de redacción, pero a su vez, que esto es lo más grave, el Poder Ejecutivo tuvo toda la posibilidad de aclarar esto, porque cuando dictó la nueva prórroga para el año 2021 respecto de esta licencia, volvió sobre el tema y en vez de aclararlo, lo dejó con el mismo manto de duda porque se remitió a la disposición del año pasado. O sea que esto se los digo con conocimiento de causa porque circuló la primera grabación que cuando da la noticia el ministro de Trabajo en el año 2020 sobre este tipo de dispensa, off the record dice que es una justificación de ausencia pero que no genera salario. Pero después no sostiene esto ni lo dice la resolución. Entonces se dejó en el aire generando más polémica entre las partes, más cuestiones interpretativas y la verdad es que hoy es uno de los temas que más dolor de cabeza trae en el mundo laboral porque los trabajadores que tienen hijos chicos y que los chicos no están cursando, cursan un día sí, dos no, un horario sí, otro horario no, necesitan disponer de ese tiempo y de quedarse en la casa porque no tienen cómo dejar al menor, y los empresarios dicen, sí, yo te entiendo, todo bárbaro, te comprendo, pero no puedo seguir pagando sueldos porque estoy fundido, porque el Estado no me reintegre ese fondo, porque no es que hay una devolución del importe del salario que yo pago. Encima, los ATP en su momento dejaron de ser una forma de financiación para los empresarios, con lo cual hoy es lo que se denomina costo hundido, o sea, no recibo la fuerza de trabajo y estoy pagando, no sé hasta cuándo, sin poder tener recupero. Ese es uno de los temas más discutidos en la actualidad. Hasta dónde esa licencia es paga o no es paga. Otro tema muy discutido que viene del año pasado. Dije que están prohibidos los despidos sin causa y que están prohibidos los despidos fundados en las causas económicas. Eso está claro, igual que las suspensiones. Ahora, ¿qué ha pasado con aquellas empresas que, producto del efecto de la pandemia, han estado cerradas y tienen una situación de crisis casi terminal? O sea, no tienen ingresos porque no pueden trabajar ni facturar y a su vez siguen teniendo los costos porque tienen que pagar los salarios porque no pueden despedir. No sé si alguno de ustedes conoce o le ha tocado medianamente cerca esto como para verlo, pero es una realidad que se da en todas las localidades de la Argentina. ¿Cuál ha sido la alternativa o cómo se ha resuelto? En algunos casos, a través de desvinculaciones en los términos del 241, o sea, extinciones por mutuo acuerdo. Los empresarios han negociado con los trabajadores una salida con una compensación económica denominada gratificación que medianamente equivaldría a lo que sería el monto indemnizatorio. Entonces, como no es un despido, sino es una extinción por mutuo acuerdo, ambos comparten, ¿se acuerdan que lo hemos hablado, esto hemos comentado, los alcances del famoso artículo 241, primer párrafo, ha sido la manera en que muchos trabajadores han cesado en las relaciones laborales y se han quedado con alguna compensación económica producto de que acordaron para la salida. No dije hasta ahora, pero es importante incorporar un elemento que vamos a desarrollar mucho a partir de la semana que viene cuando veamos extinción, que antes de la pandemia, estamos hablando de diciembre del 2019, el Estado argentino, a través del Poder Ejecutivo, dicta un DNU, que es el DNU 34-2019, donde instala lo que se conoce vulgarmente como la famosa doble indemnización.
La doble indemnización no es producto de la pandemia, la doble indemnización es producto de la crisis argentina y el Poder Ejecutivo en diciembre del 2019, es decir, 2 meses y medio antes que se declarara la pandemia a nivel mundial, instala nuevamente lo que se denomina la doble indemnización. ¿Qué es la doble indemnización? Para decirlo de una manera muy, muy burda, muy fácil, muy transparente, es duplicar los valores que la ley contrato tiene previsto para cuando se produce un despido sin causa. Lo digo de otra manera y me voy aproximando al tema para que lo entiendan. En el derecho laboral argentino, hablando del derecho laboral privado, que es el que nosotros estamos estudiando, no del público, en principio todo empleador puede, a su propio criterio, extinguir el vínculo laboral sin que exista motivo. Eso se llama el despido sin causa. Olvidémonos de la pandemia, que ahora está suspendido, pero en términos generales, la ley contrato le permite al empleador extinguir cuando quiera sin que tenga que invocar motivos. Con una particularidad, que cuando hace eso, la consecuencia es que tiene que pagar una indemnización. Esa indemnización está tarifada y el cálculo para saber cuál es la indemnización surge del famoso artículo 245 de la Ley Contrato de Trabajo que varias veces hemos mencionado. Entonces, ¿qué hace el DNU 3419? Duplica los valores indemnizatorios. Dice que los cálculos que el empleador haga a la luz del 245, de la indemnización sustitutiva de preaviso si no lo ha dado, de la integración del mes de despido, los va a tener que duplicar, o sea, los va a tener que pagar por 2 en función de la emergencia ocupacional que se decretó en aquel momento. Ese decreto 3419, que es previo a la pandemia, ya ha sido prorrogado también, porque venció su plazo original, y está prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, la doble indemnización está prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2021. A riesgo de que los confunda un poco, pero no desesperen porque volvemos para atrás rápidamente, la pregunta que podrían hacerse es, bueno, pero ¿qué sentido tiene la doble indemnización si en realidad están prohibidos los despidos sin causa? O sea, ¿quién la cobraría si no se puede despedir sin causa? La respuesta es que, más allá de que estén prohibidos y que el propio DNU dice que se va a entender como nulo el despido que se comunique en violación de lo dispuesto en el DNU, en la práctica, lo mismo se han seguido dando despidos sin causas. Entonces, el Estado lo que hizo en enero de este año es dijo, vuelvo a prorrogar la prohibición de despidos sin causa. Son nulos los despidos sin causa. Pero si el trabajador lo consintiera, es decir, si el trabajador no invoca la nulidad, va a tener que pagarle al empleador los valores duplicados en función de la doble indemnización del decreto 34 prorrogado hasta el 2020. Lo digo de otra manera, más allá de que estén prohibidos, como en los hechos lo mismo se han seguido dando, y depende del trabajador decir, che, esto es nulo, reinstalame, si no dice nada y dice lo consiento, lo que el DNU prevé es que en tal caso debe cobrar la indemnización duplicada. O sea que aún los despidos sin causa que se den y que se consientan van a tener que ser pagados de manera duplicada. ¿Por qué insisto con que se consientan? Porque como hay una prohibición de despedir, y el DNU original así lo decía, si se despide violando esto, se entiende que ese despido es nulo, hubieron gran cantidad de acciones judiciales de lo que se denomina acción de reinstalación. ¿Qué es una acción de reinstalación? Yo lo tengo contratado a Zaira en el estudio, es secretaria mía, está trabajando allá por abril, mayo del 2020, y yo tengo una merma importante en mi trabajo, no sé qué hacer, y digo, bueno, Zaira, comunico a usted que prescindo de su servicio a partir de la fecha. Zaira, que ya está estudiando y está pronto de recibirse, dice, no, momento, usted no me puede despedir porque hay un decreto de necesidad de urgencia y dice que están prohibidos los despidos sin causa. Bueno, Zaira, pero no me queda otra, yo lo mismo te despido. ¿Ella qué hace? Puede ir a ver a un juez, como ocurrió
muchas de estas acciones se dieron durante ese tiempo y se siguen dando en la actualidad, y plantear lo que se llama una o medida cautelar, o un amparo, o una acción de reinstalación. Es decir, una autosatisfactiva, como ha sido en algunos casos, estos son denominaciones de tipos de acciones más procesales que por ahí no quiero mezclarlo, pero es ir y decirle a un juez, señor, esto es evidente, a mí no me pueden despedir sin causa y me han despedido. Y el decreto dice que si me despiden en violación de esto, esto es nulo. ¿Qué le pido? Reinstálenme en el trabajo, vuelvan a decirle a este empleador que yo soy empleada de él, que no me puede despedir. Bueno, si yo hubiese hecho eso con Zaira y Zaira hubiese querido volver a trabajar, ve a un juez laboral y en menos de una semana, 10 días, obtiene una sentencia, normalmente se han dado por autosatisfactiva, donde el juez dice, reinstale a ese trabajador, sígale pagando los sueldos, porque usted no puede despedir. Ese escenario se dio, se mantuvo mucho en los primeros meses, pero cuando la situación ya no ha dado para más, lo que Zaira, en vez de ser reinstalada sabiendo que no va a cobrar, puede tomar como opción es decir, bueno, está bien, esto es nulo, yo lo voy a consentir, lo único que págueme todo lo que corresponde. ¿Qué es todo lo que corresponde? La indemnización del 245 duplicada, la indemnización del preaviso no otorgado duplicada, la indemnización de la integración duplicada, o sea, los valores duplicados, la famosa doble indemnización. En la práctica, Profe, eso. Sí, Zaira. y si pasa un tiempo donde yo no impugné, digamos, el despido sin causa, Sí, porque confié en que el empleador me dijo que me iba a pagar la doble indemnización, sí, y pasa el tiempo y no me lo paga, sí. ¿qué podría hacer? Podrás pedir lo mismo la acción de reinstalación, porque la acción de reinstalación no va a prescribir hasta tanto pasen los 2 años de prescripción, como todo derecho laboral que vos ya conocés. Lo que puede ocurrir es que si vos no accionás y cobrás la doble, se interprete como que lo has consentido. Ahora, si no te pagan ni te reincorporan, vos podrás venir dentro de 6 meses, dentro de un año y pedir la reinstalación y los salarios caídos. Ese es un riesgo que el empleador sabe que tiene porque no se presume la renuncia a los derechos, al contrario, los derechos laborales son irrenunciables. Así que hasta tanto no prescriba, vos vas a poder venir y pedir la reinstalación, más los salarios caídos. ¿Mm? Ahora, ¿Y se aceptó menos de lo que le daba? bien, ese es un problema que plantea Caro. Porque que a mi hermano le pasó eso, lo despidieron sin causa. En realidad le crearon una causa media trucha, le dijeron que le iban a llevar a juicio penal, supuestamente, por créditos truchos, y lo terminaron despidiendo. O sea, el jefe le dijo que sí, o lo llevaba a un juicio penal o aceptaba un trato con él. Y terminó pagando muchísimo menos de lo que les correspondía, y mi hermano estuvo mal asesorado, y bueno, y terminó aceptando. Y ahora con todo lo que usted dice es como que claramente lo recontraestafó. Está bien, de todos modos no estamos asesorando a tu hermano o hermana. Saquémonos de No, la sí, cabeza sí. eso porque es muy el caso concreto, pero vamos a tomarlo en abstracto. Si alguien es despedido sin causa, que no es lo que vos estás planteando ahí, Caro, porque supuestamente más allá de que esté inventada, hay invocado una causa. Pero si alguien es despedido sin causa, que es prescindido de su servicio a partir del día de la fecha, y después cuando le liquidan no le pagan lo que corresponde, ese pago, esa cuenta, no es cancelatorio, porque volvemos al principio de irrenunciabilidad, no se puede entender como renunciado por haber cobrado menos. Ahora, si yo invoco una causa, más allá de que sea, como vos dijiste, trucha, falopa, usemos cualquiera de esos términos poco jurídicos, pero muy reales, no es una causa real. Y para resolver la situación, hacemos un acuerdo conciliatorio y vamos a la subsecretaría y conciliamos un monto y homologamos el acuerdo, ahí va a ser muy difícil nulificar el acuerdo, salvo que demostremos que hay un vicio de la voluntad. ¿Por qué? Porque ahí no hubo un despido sin causa, hubo un despido con causa y una conciliación posterior homologada. Recuerden que lo hemos visto cuando vimos los principios de excepción, la excepción al principio de irrenunciabilidad, que la conciliación y la transacción en el derecho laboral son plenamente posibles en la medida que se realicen dentro del ámbito determinado, en este caso la Subsecretaría de Trabajo o la Justicia si hubiera un juicio, y que tengan una homologación. Entonces, vamos a
reinterpretar el caso de Carolina y lo voy a llevar a un caso abstracto, pero que a mí me convenga, que es, le invocamos a Ramiro una causa. Le decimos que en realidad se estuvo quedando con parte de los viáticos que les dimos y que los comprobantes que trajo eran todo trucho. Y Ramiro dice, no, ¿qué trucho? Yo tengo todos los comprobantes acá. Bueno, no importa, le demandamos la carta de documento y lo despedimos por esa causa. Y Ramiro dice, sí, no es así, si yo tengo los comprobantes. Bueno, Ramiro, es así, es esto o nada, pero ¿sabes qué? Te ofrecemos pagarte un 50% de lo que sería, che, me estás estafando. Bueno, pero es esto, si no, encima te vamos a denunciar penalmente, Ramiro. ¿Qué va a denunciar si yo tengo todos los comprobantes? Bueno, no importa, viste cómo es, la justicia nunca se sabe. Bueno, listo, está bien, hagamos un acuerdo. O sea, yo lo despedí con causa, Ramiro rechazó la causa, pero después vamos a la subsecretaría y hacemos un acuerdo conciliatorio. Lo homologamos y ahí el empleador jugó a, utilizando las herramientas de la ley, convalidar una situación que es permitida por la ley. Ramiro va a tener que demostrar un vicio de la voluntad, el fraude en la situación para poder nulificar la homologación. Tarea que no es sencilla. Pero ahí lo que hubo fue un despido causado, una invocación de una causa todavía no probada, un rechazo de la causa y después un acuerdo homologado. Ese no era el ejemplo que yo estaba poniendo, Caro. Yo lo que voy es cuando el despido directamente dice que prescinde de su servicio, es decir, no hay causa, ahí se genera el derecho a cobrar el 100% de la indemnización, que es la indemnización duplicada. Sí, Zaira, perdón. Está bien. Y cuando se hace la homologación, la autoridad, digamos, que se encarga de controlar eso, justamente no controla que el monto de la indemnización sea correcto y no esté por debajo de, digamos, que estén estafando o cagando, por decirlo así, al trabajador. Pero es que, Zaira, vos lo que tenés es un despido causado, una controversia sobre un despido. Y la autoridad de aplicación no es juez, no valora eso. Lo que entiende es que el empleador dijo que Ramiro se quedó con la plata de los viáticos. Ramiro dijo que no. Ramiro dijo que no, pero bueno, lo que puede decir la autoridad de aplicación, che, esto no está claro, vayan a un juicio y dirímanlo. Normalmente, cuando hay esa duda, lo que se acepta es que los valores sean menores. ¿Por qué? Porque tiene chance de no cobrar nada, Ramiro, si estamos presuponiendo de que yo le inventé la causa. Y si no se la inventé, y si es real, y si yo tengo que los comprobantes de Ramiro son todos truchos y que él los adulteró con su mano, y el despido por lo tanto es causado, y por lo tanto Ramiro no tenía nada para cobrar, y yo lo mismo, para evitarme la contingencia de un juicio, ofrezco pagarle un 30%, un 40%. O sea, eso es lo que puede ocurrir. Acá no, Caro, que conoce la situación, dice, che, esto era todo falopa, bueno, pero no necesariamente lo es. Entonces, vuelvo para tratar de reencauzar a dónde estamos parados. Estamos en que hoy los despidos sin causa están prohibidos, pero aun cuando se dieran, si el trabajador los consiente, debe cobrar la indemnización duplicada porque sigue vigente la doble indemnización hasta el 31 de diciembre del 2021, al menos por ahora. Entonces, justamente quería hacer una consulta sobre eso. Sí, Ramiro. Cuando dijo despido injustificado, y en un momento se da el consentimiento expreso por parte del trabajador y arreglan. Y en un momento dijo despido injustificado, y yo lo interpreté que el trabajador no decía nada y como que su silencio se da por consentimiento hacia el mismo, el despido injustificado. ¿Estoy bien en el razonamiento? No, si el despido es sin causa o injustificado, que es lo mismo, en términos son sinónimos para la ley de contrato, el trabajador puede pedir la reinstalación, que es no consiento, o consentirlo, que no lo va a consentir de manera expresa, no va a decir, che, está bien, ¿cómo lo va a consentir? Cobrando la indemnización. Si el trabajador percibe la indemnización íntegra, sí, con el recargo del 100%, no va a poder pedir luego la reinstalación. ¿Por qué? Porque lo que se va a tomar es que ha aceptado la condición del despido incausado más allá de que se anule. Claro, que se rompió el vínculo. No, en esa parte como procesal, diríamos, me quedó media colgada si
se le notificaba al trabajador y el trabajador no expresaba nada y como que su silencio se tomaba por consentimiento. En la medida que cobre, Ramiro, en la medida que cobre. En la medida que cobre. Claro, porque si no, eso es como lo que recién preguntaba Zaira. ¿Qué pasa si el tipo no dice nada porque el empleado dice, che, no te preocupes, yo te voy a pagar todo, con la duplicidad, con todo lo que corresponde? Bueno, qué sé yo, no me quiero quedar sin trabajo, pero me conviene, si cobro todo, lo cobro. Y pasa 15 días y no cobras nada, un mes y no cobras nada, o cuando vas te depositaron 2 pesos. Decís, no, yo no quiero esto. Voy por la reinstalación, pido la reinstalación, o consiento el despido, pero pido el monto correcto, es decir, con la duplicidad. Entonces, no es que va a perder la posibilidad, porque el principio es la irrenunciabilidad. No podría haber una renuncia a un derecho en base al artículo 12. Está bien, se toma una vía o se toma la otra. Exactamente. Claro. Lo que no puede, y esto es lo que el DNU terminó de aclarar un poco, lo que no puede es cobrar la indemnización íntegra y después ir y pedir la reinstalación. Porque ahí sería lo que se llama una violación de la doctrina de los propios actos, una conducta absolutamente contradictoria con su obrar. Si cobró la indemnización y la dispuso, y la indemnización es íntegra, no puede después venir y decir, che, no, el despido este no valía, reinstalar el mes. Reinstalar el mes, pero si vos te llevaste la indemnización. Eso es lo que el DNU un poco vino a aclarar. Y si la indemnización son 2 pesos, como dijo recién en el ejemplo, después puede ir por la vía de la acción. Sí, o sea, por más que haya cobrado un poco, puede hacerlo. Si no, ahí es muy casuístico y ya nos estamos poniendo como para ver qué es lo que resolvería cada caso, la jurisprudencia, pero por sentido común. Supongamos que la indemnización del 245 eran 100.000 pesos. La doble son 200.000 pesos. Y el empleador, en vez de depositarte 100.000 pesos, te deposita 5.000 pesos, que es nada más que la liquidación final de los días trabajados. Si vos cobrás los 5.000 pesos, no consentiste nada, no aceptaste nada, porque no hay pago de indemnización. Ahora, si en vez de 5.000 te pagó 100.000 y no los 200, y vos cobraste los 100.000 y los dispusiste, y va a ser difícil que puedas pedir la reinstalación. Lo que vas a poder pedir es que te paguen los otros 100. Pero no la reinstalación porque ya cobraste parte de la indemnización, consentiste la indemnización, al menos al 50%. Pero eso es muy casuístico. Quería completar un poco la idea, y yo no me voy a extender mucho más hoy, porque sé que no están todos y que varios de ustedes tomaron la decisión de no venir a la clase para estudiar. Entonces, vamos a acotarla un poquito. Pero un tema que está vinculado con esto y que es corriente de todos los días, es cuáles son los supuestos que están alcanzados por la prohibición. Y los voy a dar al menos a uno, porque ustedes ya vieron esa parte de la materia y lo van a poder dilucidar cuál es la discusión de fondo. Si el trabajador, al momento de abril del año pasado o mayo, había sido incorporado a través de un contrato en periodo de prueba, artículo 92 bis. La pregunta es, ¿podría el empleador a los 90 días extinguirle el vínculo o en función de la prohibición del DNU de despido sin causa no lo podía extinguir? Va de vuelta. Me distrajo el gato de Carolina que se le paró atrás. Va de vuelta. Marzo, pongamos, del 2020, comienza la pandemia, empieza a regir primer DNU, más o menos. El trabajador había sido incorporado antes de esa fecha, en febrero, en periodo de prueba. A los 90 días, vigente ya el DNU, viene el empleador y dice, extingo la relación laboral en el marco del 92 bis dentro del periodo de prueba. Pago los 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Podría hacerlo o el alcance de este DNU también prohibía ese tipo de despido? Esto generó muchísima jurisprudencia. De hecho, todavía no hay jurisprudencia de los superiores tribunales en las provincias de Río Negro y Neuquén, ni mucho menos de la Corte. ¿Por qué? Porque uno de los primeros fallos fueron de la Cámara de Trabajo de Chipoleti, donde la Cámara de Trabajo de Chipoleti entendió que aún en periodo de prueba el trabajador estaba protegido y no podía ser extinguido el vínculo, con lo cual el contrato mutaba y pasaba a ser un contrato por tiempo indeterminado.
un trabajador que fue despedido en esas condiciones, interpuso una medida autosatisfactiva y la Cámara de Trabajo dijo, tiene razón, reincorpórelo. Y esto generó una serie de discusiones a través de la doctrina y la jurisprudencia que todavía están vigentes y que posiblemente terminemos el cuatrimestre y tampoco estén aclaradas. ¿Por qué? Porque después algunos otros tribunales, algunas de las salas de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo en Capital Federal, entendieron que no, que un trabajador que está en periodo de prueba todavía no es un trabajador que tenga la estabilidad propia que le da la ley, por lo tanto la extinción dentro de los 90 días era previsible. Entonces no se trataba de un despido sin causa, sino que se trataba de la extinción en el marco del periodo de prueba del artículo 92. Esto es según la postura que cada uno tome. Solo lo que estoy explicándoles es que fue uno de los temas polémicos. Otro de los temas polémicos, y que sigue siendo polémico, está vinculado con un estatuto que ustedes todavía no conocen, pero que yo voy a rápidamente explicar. Es el de la tarde de los gatos, porque Agustina también tiene el de ella pasando por la cámara. Es el Estatuto de la Construcción, Ley 22.250. ¿Qué característica tiene particularísima los trabajadores de la construcción? Que no tienen estabilidad. El trabajador de la construcción, más allá de que se le aplica supletoriamente la ley contrato de trabajo, en su estatuto especial, la ley 22.250, tiene todo un régimen creado a través de lo que se llama la libreta de fondo de desempleo, la libreta de cese laboral. ¿Qué es eso? Sustituye la indemnización. El empleador debe hacer aporte todos los meses de esa libreta y cuando no lo necesita más al trabajador le dice prescindo, a partir de ahora tome el fondo de la libreta y se va. Estoy haciendo una máxima simplificación del instituto, pero para que se entienda. Entonces, el trabajador de la construcción nunca tuvo estabilidad. ¿Y esto por qué es? Porque obedece a la característica de ese tipo de tarea donde yo necesariamente hago un edificio, se terminó el edificio, o hago una casa, se terminó la casa, no necesito más al albañil o no necesito más al yesista, porque si se me agotó la obra, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿A hacer qué cosa? No es lo mismo que el empleado de comercio, que yo tengo el comercio estable y sigo vendiendo mercadería. Yo me dedico a la construcción, soy una empresa inscripta en el IERIC, el Instituto Nacional de Industria de la Construcción. Entonces, ¿cuál fue la polémica y cuál sigue siendo la polémica? La prohibición de despido alcanzaba a los trabajadores de la construcción que nunca tuvieron estabilidad y a partir de ahora tienen estabilidad. Pues bien, hubo jurisprudencia, Cámara de Chipoleti fue también una de las primeras, donde dijo los trabajadores de la construcción a partir de este DNU y en función de la emergencia sanitaria no pueden ser despedidos. Entonces, los empleadores de la construcción se quedaron con trabajadores a los cuales no podían despedir más allá de que no tuvieran tareas u obras para ejecutar o para dar. Otros tribunales dijeron, no, esto no es así, estos trabajadores nunca tuvieron estabilidad, por lo tanto no van a tener estabilidad ahora por la pandemia, y este tema también está para resolver en el Superior Tribunal, tanto de Río Negro como de Neuquén. Ninguno de estos dos casos se han resuelto. ¿Por qué traje a colación esto? Para que vayan viendo por dónde está transcurriendo la polémica y las discusiones que se están dando en los términos de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia que el gobierno nacional se vio en obligación de dictar, por supuesto que la mayoría o todos, tratando de proteger a la parte más débil, que es el trabajador, porque la pandemia donde más pega es en la parte más débil. Ahora, del otro lado, el empresario también dice, está perfecto, pega ahí, yo lo protejo. Ahora, ¿con qué fondo? Si no sigo trabajando, si tengo cerrado, si no puedo abrir. Habrán escuchado al hartazgo la polémica o la situación de los bares, los restaurantes, el horario de trabajo, el famoso takeaway o el delivery. Entonces, todo eso hace que el mozo que trabajaba en el restaurante y que lo mismo en principio tiene que seguir cobrando el sueldo, si el restaurante no tiene clientela y no está vendiendo, dice, ¿cómo hago para pagarle el sueldo? Esto que yo no pretendo hacer una polémica sobre eso en sí, lo que quiero decir es que esa situación fáctica que la pandemia ha traído como una novedad y que se le ha impuesto a todo el mundo, bueno, el derecho laboral la viene resolviendo de manera muy particular y con mucha polémica. Porque según, con mayor razón, donde estén parados, es que lo van a ver como razonable, como justificado, o que lo van a ver como inviable.
Si ustedes son trabajadores o asesoran a trabajadores, van a decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo de esta pandemia? Tengo que seguir viviendo y comiendo. Que me sigan pagando el sueldo. Eso es lo lógico. Ahora, si se paran del otro lado, sin hacer esto una discusión de clases, van a entender que el empresario diga, bueno, está perfecto, pero yo tampoco tengo culpa de la pandemia. Y pagué y entiendo como razonable seguir cubriendo los costos hasta determinado punto. Ahora, el Estado me sigue cobrando impuestos, el Estado me sigue, tengo que seguir pagando el alquiler, sigo, más allá de la prórroga que hubo de los vencimientos de alquiler, ¿cómo hago para afrontarlo? Bueno, ese es el tema que sigue dándose hoy, que se ha vuelto a recrudecer, porque en algún momento parecía que este tema se aliviaba, cuando entendimos de que salíamos de las cuarentenas tan estructuradas, pero con la famosa segunda ola volvemos a la misma discusión, a través del DNU de la semana pasada y de las zonas del país y de las actividades que pueden realizarse o no, volvemos a esto de, bueno, vamos a tener que cerrar, si cerramos, ¿qué hacemos? Vamos a tener que seguir pagando sueldos, ¿cómo hacemos para pagar los sueldos? Este es el panorama, dicho así de manera simplificada, y cuáles son los temas que se están discutiendo y por dónde está yendo COVID y derecho laboral. Es un tema muy importante, va a ser mucho más trascendente de lo que al principio nos imaginábamos. Creíamos que esto, como todos, quizá creíamos que la pandemia era algo que se iba a superar rápidamente, entonces quizás el efecto de ver los DNU estudiando en tercer año de la materia no tenía mayor razón, porque dice, che, esto para qué lo vamos a ver si cuando yo me reciba no lo vamos a aplicar. Bueno, lamento, y todos lamentamos, de que esto tiene más tiempo del que nos imaginamos. Aquellos que estén ya por dar su última materia, como suele ocurrir a veces con esta materia nuestra, porque si no hacen los seminarios, a veces muchos chicos se reciben con la materia, con mayor razón si están por recibirte. Este es un tema que debemos abocarnos a estudiar y ver de acá a un mes y medio cómo evoluciona. O sea, de acá a antes que termine el cuatrimestre vamos a dar otra clase ya con estas ideas un poco más manejadas. Vamos a ver la normativa que esté vigente en ese momento y vamos a ver la jurisprudencia que esté vigente en ese momento. En la carpeta que recién les refería van a encontrar ya bastante doctrina de lo que se ha ido publicando. ¿Qué ocurre? Alguna con referencia a un número de DNU que ya no es el que está vigente, porque como los DNU están por 3 meses o por 15 días, depende de lo que sea, el número no se corresponde, pero la realidad es que se vienen repitiendo el mismo esquema, se vienen prorrogando este tipo de disposiciones marco que son de las que estábamos hablando. Yo con eso me doy por conforme para la clase de hoy, clase corta, de 1 hora, no mucho más que eso, era no perder la clase para poder avanzar con algo, y tampoco aturdirlos en víspera del parcial. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tenga? ¿O comentario? ¿No? ¿Algún insulto que quieran realizar al aire por producto del COVID y de la pandemia que todos vivimos? Yo, en el día de hoy, mi hija, mi peca mayor, como digo yo, porque es pecosa, está en Córdoba estudiando, en la que se recibió de periodista y está haciendo otra carrera, le acaban de dar COVID positivo después de que había tenido ya 3 hisopados por temor, porque siempre estaba con que le parecía que sí, que no, que nada. Hoy le confirmaron con un hisopado que es positiva, está muy cansada, con poquitas líneas de fiebre, pero todos estamos, y al principio parecía que era algo muy remoto y que solo les tocaba a algunos. Recordarán la locura de imputarle a los que venían de afuera, como diciendo que si viajaron encima, que traen la peste, que se queden allá en el fin del mundo. Bueno, hoy a mí me toca bastante más cerca, he tenido amigos muy, muy cercanos. Sí, está bien, Sol, por suerte está bien, pero está en Córdoba, yo estoy acá, estamos con toda esta situación de que tampoco es fácil trasladarse, no es sencillo viajar. Mis hijas, la que está una en Buenos Aires y otra en Córdoba, el año pasado se volvieron, pero este año dijeron, nos queremos ir a instalarlos, a estudiar, a seguir apostando a la que presencialidad se iba a dar. La presencialidad todavía no se ha dado, pero bueno, ahora nos han quedado un poquito lejos. Así que esperemos que esto termine y lo antes posible, esperemos que las vacunas funcionen y que todos se puedan vacunar. Les conté que tengo una mamá de 82 años
que tuvo la mala suerte, porque es de Chipoleti, que le pusieron una dosis de la vacuna, no del Sputnik, yo no tengo nada ni con el Sputnik, para mí el nombre cualquiera es cualquiera, le pusieron creo que las de AstraZeneca, que ahora no está entrando, y entonces no le ponen la segunda dosis, y estamos ahí todos medio que cortando, pues ya pasaron 2 meses, cortando clavos, esperando que pongan la segunda dosis de la vacuna. Me imagino que esto que yo les digo, que es catártico nada más, porque para hacer mi propia catarsis les pasa a todos ustedes. O sea, estamos todos en la misma, el que no es el papá, el hermano, es el tío, el que ya lo tuvo. Profe, Sí, yo sí. para que se sienta mejor, en mi casa pasó, tengo a mi papá que es mayor, tiene 72 años, y tampoco se le pusieron la rusa, pero la segunda dosis no la están colocando. Están colocando ahora en Neuquén sin turno a gente de riesgo de 18 a 59 años. O sea, quieren vacunar a mayor cantidad de gente con primeras dosis y la segunda dosis la aplazaron un par de meses. Sí, Así sí. que es un caso parecido. En el caso del Sputnik, por lo que sé, y encima todos nos hemos hecho especialistas de decir boludeces, porque lo que leemos lo repetimos y no tenemos la menor idea. La Sputnik entiendo que la segunda dosis no es igual que la primera, entonces si entraran segundas dosis habría que aplicarla. No lo sé, pero ojalá que esto pase y que pase pronto y que nos podamos ver en la facultad, aún no cursando, porque no los quiero recursando, pero que el año que viene, cuando yo esté dando la clase, pasen, me saluden y nos veamos un poco las caras y nos conozcamos no a través de la cámara, porque eso va a ser algo muy bonito para todos. Chicos, mañana voy a estar a las 20, el que tenga dudas, gana y quiera, bienvenido. Si no viene nadie, quiere decir que no hubieron dudas y nos vemos directamente, nos vemos. El viernes yo voy a estar atrás, si quieren armo una conexión por las dudas de soporte, o sea, les mando un link de Zoom, por supuesto que no van a estar en los dos lados, rendirán en Pedco, lo que pueden es, si aparece, terminan, yo como empiezo a enterarme de las notas, por ahí lo que hago a veces es, si me las preguntan, se las voy pasando, así ya se quedan tranquilos, así que... Yo, profe, tenía una duda con respecto a cuando hablamos acá, lo había dejado anotado. A ver. ¿Cómo lo había anotado? Con respecto a la suspensión, ¿dónde lo había dejado? Ah, esto. El 223 bis, que son las... como de las que estamos hablando suspensiones hoy. Concertadas, dijo. Exactamente. Sí, 223 bis, que hablamos al principio de la clase. Sí. Que no es lo mismo que casi el despido incausado consentido. Debe tener una diferencia, pero... No, claro, está bien. Es buena la pregunta, Ramiro. No es lo mismo. En principio, porque estamos en presencia de una suspensión de la relación laboral. Es decir, el vínculo sigue vigente. Lo único que acordamos es que no vas a trabajar durante ese periodo. Esto es lo que se dio por la cuestión del COVID. Y vas a cobrar una contraprestación que no va a ser remunerativa y que vamos a acordar en cuanto. El acuerdo marco de UIA-CGT y el acuerdo de comercio y el acuerdo de petroleros, todas más o menos pivotearon entre un 60 y un 70% de la remuneración. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto, Ramiro? Que como no estaba trabajando, porque estaba prohibida la actividad directamente, o estaba parada la actividad, vos te quedabas en tu casa. Y a cambio de eso, cobrabas un 70% de la remuneración. Pero el vínculo seguía vigente. Y de hecho, cuando pudiste volver a trabajar, volviste y seguiste trabajando. Diferente es la extinción, el despido sin causa, consentido, porque ahí ya se terminó la relación laboral. Te vas con algo de plata, te vas con una indemnización, pero te vas a tener que buscar otro trabajo. Aquí no es necesario otro trabajo porque tu empleo sigue vigente. Algo que no dije, que me hizo acordar Ramiro, que también fue muy importante, es que, creo que lo mencionamos cuando vimos teletrabajo, los DNU iniciales siempre procuraron priorizar, y el último DNU lo acaba otra vez de decir, y en la provincia de Neuquén también, que para evitar justamente la circulación del virus y el contagio, las empresas debían propender a materializar teletrabajo con los dependientes, o sea, permitir de que los dependientes ejecutaran las tareas desde su domicilio. En ese caso, si hay teletrabajo, el vínculo sigue vigente, la remuneración sigue vigente. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo a disposición la fuerza laboral. No estoy yendo al establecimiento, pero estoy desde mi casa
supuestamente trabajando. Entonces ahí no hay alteración. El problema con eso es que no todas las tareas se pueden ejecutar por vía de teletrabajo. O sea, muchas tareas requieren la ejecución material en el establecimiento y son imposibles de traducirlas a un teletrabajo. Entonces, hay un porcentaje, digamos, de tareas que han podido ser ejecutadas de forma de teletrabajo que es muy bajo respecto del total. Por ejemplo, la industria difícilmente, sí los servicios, pero la industria difícilmente se puede ejecutar con teletrabajo. Bien, los espero mañana, 20 horas al que tenga ganas, y si no, el viernes en el parcial. Cariño para todos. Bueno, profe, gracias igualmente. Chao, chao. Gracias.